Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Los saludo, soy Doris y estamos transmitiendo en vivo desde la cabina de Urus Radio, su programa de la verdadera historia de México, hoy lunes 8 de mayo de 2017. Y pues bueno, hoy es un día de sorpresas especial para mí y pues vamos a mandar felicitar a la señora Felicitas Marín, que es su cumpleaños, así es que felicidades. Y bueno, el tiempo se acaba muy rápido y el tema que vamos a ver el día de hoy es muy amplio, así es que vamos a saludar al profesor Francisco Mendoza para que desde ahorita nos empiece a narrar la batalla de Cerro Gordo. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciada, muy buenas noches, con el gusto de estar de nuevo aquí con todos nuestros amigos, aquí en Urus Radio. Efectivamente, un abrazo muy fuerte a la señora Felicitas Marín por su onomástico y enviar saludos a todas las personas que ya nos hicieron llegar mensajes. El señor Enrique Leos, nos piden, la señorita Elvia nos pide saludos para Irapuato, Guanajuato, que su familia nos está escuchando en este momento allá en Irapuato. Claro que sí, un saludo y un abrazo muy fuerte para todos ustedes. La señorita Caro Ceja, que también nos hace llegar saludos. La señorita Janet también. Bueno, varios amigos. Diego Cervantes, ya mencioné al señor Enrique Leos, sí. En fin, varios amigos, a todos ustedes, de veras, gracias por escucharnos y estar aquí con nosotros en Urus Radio, con un tema muy fuerte, licenciada. Ajá. No solamente va a ser la batalla de Cerro Gordo, sino que vamos a hablar de una investigación que estuvimos haciendo sobre una masacre que se cometió en México durante la intervención norteamericana, conocida como la masacre de la Katana, y vamos a ligarlo porque hay toda una historia, de un tipo nefasto llamado Samuel Walker, que vamos a platicar de todo esto. Perfecto, profesor, pues adelante para que no se nos acabe el tiempo. Pues bien, amigos que nos escuchan, siempre es doloroso hablar de este tema, doloroso por las circunstancias en las que se dio esta guerra, que normalmente hablamos de la intervención del 47, pero que realmente fue desde el 46, cuando inició la guerra, y termina en febrero del 48, con la firma de los tratados de Guadalupe Hidalgo, donde México pierde la mitad, o un poco más de la mitad del territorio nacional. Todo esto, esta temática salió a raíz de una plática que tuvimos con la señora Elena Espinosa, que le enviamos también un saludo a la señora Gela Espinosa también, que estábamos platicando precisamente de esta famosa frase, porque nos preguntaban, ¿qué pasa con el Álamo? Y esta frase de Remember of Álamo, que utilizan tanto en Texas, ¿sí? Y aquí hemos platicado de la batalla del Álamo, y hemos dicho cómo ha sido manipulada la historia ahí, pero de una manera grotesca, cómo han cambiado totalmente lo que fue la batalla del Álamo, y actualmente, y perdón si hay personas tejanas que nos estén escuchando, pero la historia que platican ahí es la historia de Walt Disney, real, no estoy inventando adjetivos, es la historia que contó Walt Disney sobre la batalla del Álamo, ¿sí? Donde surgen personajes como Davy Crockett, algo así se llama, que sería después Daniel Boone, aquí en México, con su famoso gorrito, ¿no?, de mapache, etcétera. Y todo fue una gran farsa. Realmente vemos esas películas, ya son 4, si mal no recuerdo, que se han hecho sobre la batalla del Álamo, y allá en San Antonio, Texas, hacen una gran fiesta y desfile, etcétera, pero no cuentan lo que fue la historia real. Aquí la hemos platicado en Urus Radio. Pero de pronto leímos una frase: si ellos utilizan recuerden el Álamo para volcar la antipatía hacia nosotros los mexicanos, aquí les hemos platicado que hasta en partidos de fútbol, ¿sí?, fútbol soccer, donde va la selección mexicana a jugar a Texas, aparecen mantas en plena tribuna. Yo no sé por qué no, la FIFA, que ahora está tan escandalizada por los gritos estos de etcétera, cada vez que saca el portero, ¿sí?,
y que no se permiten en situaciones políticas y todo eso, ¿por qué la FIFA no interviene? Cuando México juega en los Estados Unidos, aparecen mantas en las tribunas donde dice recuerden el Álamo, ¿sí? Incitando a los jugadores norteamericanos y al pueblo norteamericano a irse en contra de los mexicanos. Y la FIFA ahí no interviene, ni la Federación Mexicana de Fútbol interviene. La pregunta aquí sería, ¿y siquiera la Federación Mexicana de Fútbol sabe lo que pasó en el Álamo? Pero bueno, el comentario es este. Si se utiliza la frase recuerden el Álamo, ¿por qué en México no utilizamos otras frases? Por ejemplo, recuerden la katana, ¿sí? Y a lo mejor decimos, ¿y qué es eso? Pues es cierto, son páginas de la historia de México de las que no se habla, de las que muy poco se menciona, y que hoy vamos a hablar aquí precisamente de la katana. Pero para eso tenemos que hablar de una importante batalla que se da después de la batalla de la Angostura, que se da cerca de Saltillo, donde realmente Santana le pasa por encima a los norteamericanos. Ya hemos platicado aquí la batalla, donde se da la carga de caballería más grande de la historia de México, o por lo menos del siglo XIX, y Santana los aplasta. Y Santana, cuando pudo haber terminado por derrotar al ejército norteamericano, lo que hace es retirarse y comenzar el avance hacia el sur. Los norteamericanos dan la vuelta y ya habían tomado, ya estaban presionando, bloqueando el puerto de Veracruz. Y mientras Santana viene a pie, ¿sí? Santana viene a pie hasta el sur, ¿sí? Mientras los norteamericanos van por barco y llegan a Veracruz. Llegan a Veracruz, toman Veracruz con poca resistencia y comienzan su avance hacia la Ciudad de México. El camino que ellos utilizan, que fue el más viable para ellos, fue la ruta de Jalapa, para evitar las cumbres de Maltrata, ¿sí? Que ese fue el camino que utilizaron los franceses. Ellos entraron por las cumbres de Maltrata. En este caso los norteamericanos en el 47, abril del 47, ellos suben para entrar por Jalapa. Pues bien, unos 30 kilómetros antes de llegar a Jalapa, se encuentra esta población, un pequeño poblado que se llama Cerro Gordo. Ahí Santana decide frenar el avance norteamericano. Y bueno, así como aplastó a los norteamericanos en la Angostura, aunque no les dio el tiro de gracia, en Cerro Gordo comete los peores errores de los que se pueda uno imaginar ahí en Cerro Gordo. Cerro Gordo son dos montañas, dos cerros, el Cerro Gordo y el Cerro de la Atalaya. Lo que hace Santana, ¿sí?, es poner su artillería, lo más grueso de su artillería, ponerla sobre estos cerros. Mas, sin embargo, los generales mexicanos le decían a Santana que no era una posición que se pudiera defender bien, porque los cerros estaban rodeados de barrancas. Entonces no se podía utilizar la caballería mexicana. La caballería mexicana era mucho más numerosa que la caballería norteamericana. Pero aparte, hay que hacer notar esto. Había varios batallones de lanceros. Y hacemos notar que los lanceros mexicanos, y sí, lanceros, con su lanza, eran muy hábiles. Y los norteamericanos tenían miedo a enfrentarse a los lanceros mexicanos. Y aparte eran muy diestros en manejar el lazo. Entonces, aparte de que peleaban con las lanzas, lazaban a los soldados norteamericanos y los arrastraban. Entonces, era, digamos, una parte importante de nuestro ejército, pero con tantas barrancas y zonas boscosas, no era posible usar la caballería. Entonces le dijeron a Santana, no es una buena posición, vamos a acercarnos más a Jalapa, donde también hay otras lomas que podemos coronar con artillería, pero aparte hay lugares planos donde podemos usar la caballería. Y Santana, que estaba a unos pasos de su hacienda, que era su tierra, que se entiende que la conocía bien, allá adelantito está Manga de Clavo, la famosa hacienda donde vivió Santana, en Manga de Clavo, que ahorita pues son ruinas nada más, con esto de los buscadores de tesoros y no sé qué, han hecho pedazos la hacienda y solamente queda un muro original. De para allá todo está escarbado que para encontrar el tesoro de Santana, que no existe obviamente, y nada más han destruido un sitio que es patrimonio nacional. Y adelantito también está el Encero. Esa hacienda sí se conserva tal y como la tenía Antonio López de Santana. Tuve la oportunidad de estar en el Encero, un lugar precioso, pero donde se respira todavía el ambiente de mediados del siglo XIX. Lo tienen muy bien cuidado.
el gobierno del estado ha cuidado muy bien la hacienda del Lencero, y bueno, para mí fue mágico estar en ese lugar, empezando porque era yo el único visitante en toda la hacienda, era el único visitante. Recuerdo que cuando llegué se acercó una persona para guiarme y le dije que no era necesario, no por petulancia, no porque yo soy historiador y dije, ay, no, ¿qué me puede decir? No era eso, porque siempre hay cosas nuevas que aprender. Más que nada yo quería, y lo comparto con ustedes amigos, disfrutar la hacienda, poder caminar entre los pasillos, entrar a las habitaciones, al comedor, al recibidor, lugares donde pareciera, recreando un poco la imaginación, pareciera que todavía escuchábamos los pasos de Santana, que le faltaba una pierna, ¿sí? Era imaginarse el ambiente en aquel tiempo, y es un precioso lugar. De veras, amigos, los invito, si ustedes van a Jalapa, por favor visiten la hacienda del Lencero, el Lencero, y más si son aficionados a la historia, no se van a arrepentir, porque ahí se escribieron muchas páginas de nuestra historia del siglo XIX. Pues bien, como él estaba muy cerca, pues decide envalentonarse Antonio López de Santana, da la orden de que sí sea la batalla en Cerro Gordo, y bueno, pues tal y como lo predijeron los generales mexicanos, los norteamericanos lo que hacen es un movimiento envolvente, ¿sí? Se enfrentan a los mexicanos un pequeño grupo así de frente, pero el resto del ejército norteamericano da la vuelta a los cerros y ataca por la retaguardia. De tal forma que los mexicanos se vieron sorprendidos de recibir a los norteamericanos por el otro lado de donde los estaban esperando. No pudo entrar la caballería mexicana, que hubiera sido decisiva en ese combate. El combate sucede en 2 días, y pues es derrotado el ejército mexicano, donde se da una estampida realmente, o sea, se desmorona el ejército mexicano, que se había formado, ¿sí?, para obstaculizar el paso a la Ciudad de México. Ya no había más. Y bueno, es más, el mismo Santana sale huyendo, y el carruaje donde él se va, ¿sí?, le llegaron un montón de balazos, o sea, por suerte se salvó Santana, o si no, estuvo a punto de ser hecho prisionero ahí Santana, que se hubiera repetido lo mismo que en San Jacinto, pero bueno. Es más, Santana ahí pierde la pierna de palo que él tenía, que recordemos que él pierde una pierna durante la Guerra de los Pasteles, la primera intervención francesa, y usaba una pierna de palo. Ahí la pierde Santana. Entonces, Santana no puede correr, porque le falta una pierna, ¿sí? Entonces lo que hacen los soldados para poder sacar a Santana de ahí de Cerro Gordo es cargarlo en una camilla, y se lo llevan cargando para poderlo sacar, lo suben al carro y se arranca el carro rumbo a Jalapa. Solo así pudo escapar Santana, ¿sí? Les digo, fue la debacle. Había una pequeña guarnición en Perote, ¿sí?, en el fuerte de Perote, la cual es abandonada. O sea, de ahí Santana se va a Jalapa, después a Perote, abandonan esta guarnición, los americanos toman Jalapa, y después comienzan el avance, toman Perote, ¿sí? Esperaban que el ejército mexicano hiciera resistencia en Puebla, y Puebla se rindió sin disparar un solo tiro. Los americanos tenían el paso libre a la Ciudad de México. Algo que tenemos que reconocer de Santana es la enorme habilidad que tenía por su fama de hacer ejércitos de la nada. En esta intervención norteamericana, él logra formar 3 ejércitos. Él solo, y de haberse quedado sin un solo hombre, o comenzar sin un solo hombre, de pronto levantó 3 ejércitos. De hecho, podríamos decir que 4. Ahorita vamos a hablar de ese 4º ejército. El primero son los hombres que lleva hasta el norte a pelear a la Angostura, y que se le desertan varios, se le enferman varios, y que fue un error grande, porque todavía los podía haber sacado por Veracruz y llevarlos en barco, ¿sí?, a los soldados mexicanos hasta Tamaulipas, y luego ya ir hacia Monterrey y Saltillo. Pero no, él los hace caminar miles de kilómetros, 1,300 kilómetros. El ejército mexicano llegó agotado a la Angostura, mas sin embargo derrotó a los americanos.
Pero bueno, Santana lo que hace es llegar a la Ciudad de México. Les digo, el ejército mexicano se desmoronó, llega a la Ciudad de México y empieza a organizar la defensa de la Ciudad de México. A tal grado organiza que levanta un ejército de 30,000 hombres. 30,000 hombres, ¿sí? Cuando ahí en Cerro Gordo él peleó con 8,000 hombres, de los cuales 3,000 quedaron prisioneros y 1,000 muertos, entre heridos y muertos. O sea, les digo, fue una desbandada. Llega a la Ciudad de México y levanta 30,000 hombres. Y los americanos traen 8,000. O sea que es aplastante la superioridad mexicana, ¿sí? Pero comete errores tácticos Santana. Un gran error táctico es defender la entrada a la Ciudad de México en el Peñón de los Baños. Ahí es donde se fortifica, en el Peñón, esperando la llegada de los americanos que venían de Puebla, ¿sí? Pero Taylor lo que hace es darle vuelta a la Ciudad de México y entra por el sur. Entra por Molino de Rey, Padierna, Churubusco, etcétera. Entra por el sur, mientras las defensas mexicanas estaban del lado oriente. Entonces, en fin, errores tácticos muy graves. Esa fue la batalla de Cerro Gordo, pero vamos a ligarlo con esto. En esa batalla, a quien se le tenía, ¿cómo dijéramos, licenciada? Como más coraje, al que querían enfrentar, ¿sí? Era al batallón de los Rangers tejanos, ¿sí? Los Rangers tejanos, que en ese tiempo los Rangers tejanos tenía poco de haber declarado su independencia. Texas la declararon en el 36 y realmente no había tejanos. Si había nacido alguien en el 36, pues para el 47 tenía 11 años, no podía estar peleando. Entonces los tejanos, los que ya nacieron en Texas, ¿sí? Pues eran muy pequeños. ¿De dónde eran los Rangers tejanos? Eran de Arkansas, un territorio que está pegado a Texas. De ahí eran realmente, aunque ya se pusieron como nombre Rangers y que venían de Texas, porque ahí vivían, pero realmente son de origen de Arkansas. ¿Por qué ese coraje contra los Rangers? Y lo que querían los mexicanos era enfrentarse con ellos y derrotarlos y hacerlos pedazos. Vámonos para atrás. Vámonos a la batalla de Monterrey. Esa sangrienta batalla de Monterrey que hemos platicado, que todavía el día de hoy, si anda uno por el centro de la ciudad de Monterrey, todavía uno va caminando, va uno manejando, así como la ciudad de Zacatecas, y pasa uno como lomitas dentro del pavimento, ¿sí? Que uno dice, bueno, ¿y por qué no emparejaron aquí? Porque hay estos pequeños promontorios. Y resulta que son tumbas, son fosas comunes, donde se arrojaba decenas de cadáveres, ¿sí? Y que después los taparon con tierra y quedaba esta lomita, y luego cuando ya pavimentaron al paso de los años, pues así quedó como estas lomitas, y realmente está lleno de cadáveres ahí. Lo mismo en Zacatecas después de la batalla de Zacatecas. Así fueron de sangrientas estas batallas. En Monterrey se peleó casa por casa. Es más, para avanzar a la siguiente casa no salían a la calle, sino rompían los muros de una casa para entrar a otra. Así se peleó en Monterrey. Fue salvaje la pelea en Monterrey. Ahí es donde por primera vez los irlandeses del batallón de San Patricio se pasan del lado mexicano y pelean del lado mexicano. Se pierde la batalla de Monterrey, sale con honores, por así decirlo, el ejército mexicano, y se van a Saltillo a preparar la siguiente batalla. Y ya para esto llega Santana, ¿sí? Con el grueso del ejército. Mientras los americanos están en Monterrey, fíjense nada más, mientras los americanos están en Monterrey, el pueblo se espanta, porque saben de varias tropelías que están haciendo los americanos, sobre todo el saqueo y los abusos a la población civil. Poco antes de la batalla de la Angostura, de comunidades cercanas y del mismo Saltillo, cuando saben que vienen los americanos, deciden salir de la ciudad muchos civiles. Noten, por favor, no estamos hablando de militares, no estamos hablando de milicias o de guerrilleros, estamos hablando de población civil, ¿sí? De población civil, hombres, mujeres, niños, ancianos, etcétera, salen huyendo de la ciudad de Saltillo. Muchos de ellos, se calcula que aproximadamente 300 personas,
llegan a la Sierra de la Katana. Esta sierra está cerca de Saltillo y en esa sierra hay unas cuevas. Hay como un boquete así muy grande y ahí hay varias cuevas y deciden esconderse ahí estas personas. Pues bien, poco antes, los americanos, que bueno, ellos estaban en una guerra, ellos eran soldados y venían en una guerra, en un ejército invasor, encuentran a un soldado norteamericano ahorcado, ¿sí? Pues se enfurecen los señores, pero pues bueno, estábamos en una guerra. Se enfurecen los señores. Cuando van avanzando de Monterrey rumbo a Saltillo, se encuentran en la Sierra de la Katana y se encuentran a estas personas escondidas en las cuevas. Pues este nefasto personaje, Samuel Walker, ¿sí?, que era el jefe del batallón de los Rangers de Texas y Arkansas, decide matar a los civiles que estaban en las cuevas, pero ni siquiera decide matarlos a balazos, sino era tal su odio por los mexicanos que decide matarlos a machetazos, ¿sí? Entonces empiezan a sacar a rastras de las cuevas a hombres y apenas los sacaban y entre los soldados del batallón de Arkansas agarraban y a machetazos empezaban a golpear a la población civil o a ese hombre que era un civil, ¿sí?, para terminar cortándole la cabeza a machetazos. Comentan las crónicas que las mujeres se arrodillaban y se querían abrazar a los pies de los soldados americanos pidiendo por la vida de sus papás o de sus hermanos, y los americanos no hacían más que tirar golpes, y era machetazo tras machetazo, de tal forma que mataron alrededor de 40 personas, y se pudieron salvar los demás, porque mismos soldados del ejército norteamericano, mismos soldados, escucharon la gritería y los llantos, y se fueron a asomar, y vieron la masacre, la matanza que estaban haciendo estos bárbaros, ¿sí? Y mismos soldados americanos se metieron en medio y dijeron, no, es que no puedes matar a la gente así. De hecho, le avisan al general Taylor, y el general Taylor se molesta mucho por la manera tan salvaje de matar a los mexicanos. El general Santana se entera poco antes de la batalla de la Angostura, se entera de lo que estaban haciendo con los mexicanos, y le manda una nota al general norteamericano donde le dice, oye, no se vale, claro, en palabras de aquel tiempo, oye, no se vale que hagan eso con la población civil. O sea, lo dijéramos como el siglo XXI, la bronca es entre tú y yo, y la bronca es entre ejércitos. ¿Por qué matas a la población civil? ¿Sí? ¿Por qué, si en el Álamo, no hay que olvidar, cuando Santana llega, la gente que estaba en el Álamo, la gran mayoría se va? Estos 96, si mal no recuerdo, norteamericanos, se quedan ahí en el Álamo y les dicen sus mismos compañeros, vete porque viene Santana. No, aquí me quedo, mándenme refuerzos, ¿sí? Cuando llega Santana, pero era gente armada, eran guerrilleros tejanos, ¿sí? No era población civil, eran guerrilleros. Y Santana les dice, ríndanse. Los invita a rendirse y ellos no se rinden. Entonces Santana efectivamente agarra y dice, sale, vamos a atacarlos. Y da la orden a degüello. Y se mata a todos los que estaban en el Álamo. Pero recordemos, a ellos les dijeron, váyanse. Y luego Santana les dice, ríndanse. Y ellos no quisieron. No es lo mismo que con la población mexicana, que estaban escondidos en unas cuevas, que no tenían armas, que estaban totalmente indefensos. Mas, sin embargo, si nos hacen pedazos con las peliculitas de Disney, ¿sí?, hablando del Álamo, y perdón que lo diga así tan peyorativamente, pero nadie dice, recuerden la Katana, porque hubo más masacres en la hacienda de Buenavista, etcétera, hubo más masacres del ejército norteamericano contra población civil, y de eso no nos dicen a nosotros nada. Sería muy interesante, ¿por qué? Porque este tipo, Samuel Walker, hay un pueblo en Texas que tiene su nombre, y es un héroe para el pueblo norteamericano, es un héroe.
Sería interesante en un partido México-Estados Unidos de fútbol que en pleno Estadio Azteca sacáramos una manta que dijera, recuerden la katana, y que antes nos explicaran a todos qué fue lo que pasó ahí, para ver cómo se encendían los ánimos de los mexicanos en contra de los americanos. Y a lo mejor ahí se intervendría la FIFA, ¿no? No hagan cosas políticas, bla, 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 bla. Pero ¿por qué no hacen lo mismo allá? Y les digo, no fueron las mismas circunstancias, pero lo que yo creo que más rabia me da, está bien, ellos hacen de su historia un papalote, es su historia, y la han cambiado a su antojo y todo. Lo que es triste, y alguna vez lo comentamos aquí, es que para hacer películas del Álamo, y para hacer el personaje de Santana y de los generales mexicanos y los oficiales mexicanos, contratan actores mexicanos. Y actores muy reconocidos mexicanos, Fernando Allende, etcétera, han actuado en esas películas. ¿Cómo es posible que siendo mexicano, que por tus venas corre sangre mexicana, y te entreguen un libreto donde vas a hablar pestes y mentiras de México, y por unos $, te vendas y digas, sí, yo hago el papel de un mexicano sanguinario, violador, borracho, pendenciero, nada más págame unos $, y yo así lo hago? Eso es lo que le han dado al pueblo norteamericano. Por eso el pueblo norteamericano, y más los tejanos, cuando les dicen el Álamo, saltan. No olvidemos las características de los tejanos. Es más, ustedes van a Texas, ustedes van a encontrar en muchos lugares que hay pancartas, playeras con este impreso, gorras con el impreso que dice Beware of Texas, que significa cuidado con Texas. ¿Por qué cuidado con Texas? Porque en Texas hay pena de muerte, y es el estado más duro para la pena de muerte, y ahí han matado a muchos mexicanos. De acuerdo, cometieron delitos y lo que sea, pero los tejanos no se andan con tarugadas, ¿eh? Ellos sí se van sobre la pena de muerte, ¿sí? Y cómo nos traen ganas. Y por eso tienen fama los Rangers tejanos, que son los que cuidan el río Bravo, ¿sí? De que apenas cruzan nuestros mexicanos indocumentados, cruzan el río Bravo nadando, y cuando pasan la mitad del río Bravo, pues se divierten los Rangers tejanos disparándoles. En fin, que están en su tierra, ¿no? Jugando al tiro al blanco, casi. Jugando al tiro al blanco, efectivamente, contra los indocumentados mexicanos. ¿Por qué a nosotros no nos enseñan esa parte de la historia? ¿Por qué no nos dicen lo que también hicieron los norteamericanos? Pero bueno, vamos a platicar el resto de la historia. Este hombre que comete esta masacre allá en La Katana, cerca de Saltillo, después llegaría a la batalla de Cerro Gordo, y van sobre de él. O sea, muchos ya sabían lo que había pasado e iban sobre de él y sobre los Rangers. Pero no se pudo, se pierde la batalla de Cerro Gordo. Llegan a la Ciudad de México, aquí se da Padierna, Molino del Rey, Chapultepec, entran a la Ciudad de México. Ya hemos platicado toda esa parte de la historia, hasta que la Iglesia Católica le da asilo a los norteamericanos y les permite que acampen en la Basílica de Guadalupe para que el pueblo no les haga daño. Como siempre, bueno, como en ese tiempo, pues la gran traidora, sí, la gran traidora fue la Iglesia Católica. Pero bueno, ¿qué pasó con Santana? Santana pierde la batalla y sale huyendo. Santana seguía siendo en ese momento presidente y el general en jefe. Y él da la orden de organizar guerrillas para obstaculizar el abastecimiento de los norteamericanos, que les llegaba rifles, municiones, alimentos vía Veracruz. Entonces dice, pues vamos a evitar que les llegue todo esto a los norteamericanos, mientras el pueblo de la Ciudad de México se levanta, que eso es algo que tampoco nos han enseñado en la historia, el levantamiento que hubo popular en la Ciudad de México, que ya platicamos aquí en Urus, sin necesidad de líderes, de generales, el pueblo mismo se levanta contra los norteamericanos. Bueno, Santana se va hacia Tlaxcala, ¿sí? Y organiza otro ejército. Un ejército de 2,000 hombres lo organiza en unos cuantos días y toma la ciudad de Puebla. Ahí no se enfrenta con los norteamericanos. Bueno, se queda cerca de la ciudad de Puebla y está a punto de enfrentarse a los norteamericanos. Entonces, el primer campamento de Santana está en la ciudad de Huamantla, en Tlaxcala.
Y las fuerzas norteamericanas, cuando ven que Santana está amenazando con tomar Puebla, y que con esto cortaría la llegada de alimentos y de, insisto, de todo lo que necesitaba el ejército norteamericano, decide atacar Huamantla, ¿sí? Santana sale de Huamantla rumbo a Puebla. Entonces mandan a un batallón, precisamente el batallón de Arkansas, lo mandan a atacar Huamantla. Y aquí va a pasar algo extraordinario. Huamantla, la batalla de Huamantla es una batalla histórica de la cual no nos hablan, donde ese claro, no fue el gran ejército norteamericano, pero los norteamericanos fueron derrotados. Resulta que deja Santana una guarnición de 8 hombres. 8 hombres. Y después, cuando ve que los norteamericanos van hacia allá, le da la orden al señor, si podemos decir, o comandante, Eulalio Villaseñor. Eulalio Villaseñor era jefe de la policía de Huamantla y lo manda con 35 hombres a que defienda Huamantla cuando hay alrededor de 300 norteamericanos. Como llegan primero los norteamericanos, los 8 mexicanos que estaban ahí salen huyendo. Y como eran los peores soldados americanos, los peores, se dedican al saqueo, a saquear la ciudad de Huamantla, a incendiar casas, a abusar de la gente, ¿sí? Entonces, con 35 hombres más 8, o sea, con 43 hombres, decide Eulalio Villaseñor hacer frente a los norteamericanos. Con tan poquitos hombres, decide hacerle frente. Para esto, pues no se podía. Había un cañón, yo no sé cómo llegó ahí, pero ahí había un cañón que estaba cargado. Y las mujeres de Huamantla, probablemente la guarnición lo dejó cargado. Las mujeres de Huamantla, o sea, un grupo de mujeres, jalaron el cañón, lo apuntaron hacia donde estaban los norteamericanos, que ni cuenta se daban de lo que estaba pasando, y de pronto las mujeres, encabezadas por una mujer llamada Josefa Castelar, disparan el cañonazo, haciéndole muchísimos heridos y muertos a los norteamericanos, porque les da el cañonazo así seco, ¿sí? Las mujeres de Huamantla disparando cañones. Esto desconcierta a los norteamericanos. Sale Eulalio Villaseñor a enfrentarse con los norteamericanos, que estaban así como, perdón por lo coloquial, pero sacados de onda, y empieza la refriega, ¿sí? Empieza la refriega donde están, hagan de cuenta, parejos, y de pronto, en mitad de la refriega, se encuentra Eulalio Villaseñor con Samuel Walker, el comandante del batallón de Arkansas, el tipo que ordenó la matanza de la Katana, el tipo que él mismo a machetazo les arrancaba la cabeza a los hombres allá en Saltillo, y que cuando lo agarran los mismos norteamericanos, él iba cargando 2 cabezas. Ajá. Se enfrentan en mitad de la refriega, o sea, el comandante Villaseñor y Samuel Walker. Pero recuerden lo que les dijimos hace rato. Los mexicanos eran famosos por la utilización de las lanzas. Entonces, el comandante Villaseñor, trepado en su caballo, montado en su caballo, se lanza contra el norteamericano con la lanza. Nada más tenía una lanza. Y el norteamericano se lanza contra él y se hace un pequeño alto en la batalla para ver cómo los 2 comandantes se iban a enfrentar en un duelo, ¿sí? Y resulta que en el encuentro entre los 2, Eulalio Villaseñor traspasa con la lanza a Samuel Walker. Lo traspasa de un solo lanzazo. Y cae herido de muerte, Samuel Walker. Los norteamericanos se espantan al ver a su comandante herido, corren por él y se van en desbandada. Y en el camino que lo llevaban a Puebla malherido, muere este tipejo. O sea, llegó la venganza, afortunadamente, en plena guerra, llegó la venganza, ¿sí? ¿Qué pasa después? Santana, que había levantado un ejército de 2,000 hombres, se enfrenta contra los norteamericanos y pierde, ¿sí? Pierde. Entonces, el presidente, que en ese momento entra en turno, es Manuel de la Peña y Peña, decide quitarle el mando de las tropas a Santana y amenaza con hacerle una corte marcial,
Santana, bueno, es que hemos hablado mucho de Santana, planea dar un golpe de Estado, o sea, ¿qué le pasa? Dar un golpe de Estado cuando el país está intervenido, pues es obvio que no podía, y lo que hace Santana es salir huyendo, ¿sí? Estamos hablando de octubre del 47, o sea, un mes después de la caída de la Ciudad de México, sale huyendo y no para hasta Colombia. Él se va para Colombia, de hecho, como es muy mujeriego Santana, allá en Colombia tuvo mujeres, tuvo hijos, y hasta el día de hoy todavía hay descendencia de Santana viviendo en Colombia, y que ellos saben que su antepasado es el expresidente mexicano Antonio López de Santana. Sale huyendo de ahí Santana. Yo he seguido un poquito la pista de esta historia del señor Eulalio Villaseñor. No era del ejército, era jefe de la policía de Huamantla. Y tiempo después, unos años después, el gobierno mexicano decide hacerle un homenaje al comandante Villaseñor y le entrega como presea, por así decirlo, como un reconocimiento, una punta de lanza en oro, ¿sí? Para recordar o para perpetuar el momento en el que él con esa lanza, pues de alguna manera vengó esa masacre, ¿sí? Cometida por este tipo. Yo he buscado seguirle la pista. ¿Qué pasó con esta punta de lanza de oro? Porque la tuvo que haber heredado la familia. No, se pierde la historia. El único dato es que por 1953-54 es cuando el gobierno mexicano premia a Villaseñor dándole la punta de lanza de oro para recordar aquel momento que se encuentra con Samuel Walker. Ya no sé qué pasó después. Sería cuestión de pues continuar investigando esa historia, ¿sí? ¿Qué pasaría después? No lo sabemos. La señora Josefa Castelar, pues todavía vivió varios años, que fue la que encabezó a las mujeres que se levantan en contra de los americanos ahí en Huamantla. Y hay varias escuelas allá en Tlaxcala que llevan el nombre de Josefa Castelar, aunque pues desgraciadamente pues no sabemos mucho. A veces vemos nombres y no sabemos quiénes fueron. Sí. Entonces, esto se une, ¿sí? Porque les digo, cayendo Samuel Walker, los americanos huyeron inmediatamente. O sea, fue una batalla que se les ganó a los norteamericanos. Y siempre nos hablan en la historia que si perdimos en Cerro Gordo, perdimos en Padierna, perdimos... O sea, puras batallas que se perdieron. La semana pasada que estuvimos hablando de Tabasco, platicábamos de cómo se gana, se derrota a los norteamericanos en Villahermosa, y que es el primer lugar, pues, donde se les arroja al mar prácticamente a los norteamericanos. Así como esa batalla, como la batalla de Huamantla, tenemos varias batallas que sí se le ganaron a los norteamericanos. Pero siempre en la historia nos vienen a platicar las veces que se perdió y la manera así tan terrible en la que se perdió. Pero hay una cosa triste. Ahorita que platicamos de algo que, bueno, yo cuando conocí esta historia y decidimos platicársela a nuestros amigos en Urus, de esta lanza, ¿sí? Algo que me dio tristeza es que la batalla de Cerro Gordo, así la conocemos en nuestra historia, para los norteamericanos tiene otro nombre. Para los norteamericanos se llama la batalla de las Termópilas. ¿Así? Ellos así la mencionan, la batalla de las Termópilas en México. Dije, caray, ¿qué tienen que ver griegos y persas? ¿Sí? La batalla de las Termópilas, donde los persas derrotan a los griegos. Digo, ¿qué tiene que ver con Cerro Gordo, pegado a Jalapa? O sea, ¿qué tiene que ver? Esto es lo triste de la historia. Porque ellos comparan la batalla de Cerro Gordo con las Termópilas, porque los persas derrotan a los griegos gracias a las traiciones de los griegos que le pasan información confidencial a los persas, y por eso cae derrotada Grecia. Resulta que las fortificaciones mexicanas en Cerro Gordo, sí, fueron delatadas por mexicanos que fueron con el ejército norteamericano y que les dijeron cómo estaban acomodada la artillería, las posiciones mexicanas, y hasta los americanos bautizaron así esta batalla, porque estuvo llena de traidores que nos vendieron a los norteamericanos.
Quisiéramos cerrar este capítulo del día de hoy aquí en Urus Radio, pues haciendo ese comentario. Y lo tengo que reconocer, no puedo dar nombres, pero en alguna ocasión escuché a una persona decir una barbaridad. No voy a decir el nombre, pero recuerdo que dijo: yo no sé por qué los norteamericanos no tomaron México hasta Guadalajara. Dice: así no me costaría tanto trabajo ir a Estados Unidos. Esto es lo que nos hace falta en México, muchas veces lo hemos dicho aquí en Urus Radio, nos falta identidad, conocer nuestros valores, nuestra historia, sentirnos orgullosos de ser mexicanos. Lo hemos comentado muchas veces. Sabemos que mucho de la guerra, no solo la iglesia nos traicionó, sino hubo otros mexicanos, incluso generales, que le dieron la espalda a los invasores. Sabemos lo que fue la rebelión de los polcos organizada por la misma iglesia, que arma un batallón y después lo lanza contra el gobierno de México cuando los norteamericanos estaban invadiendo Veracruz, y después cómo le dan asilo en la misma Basílica de Guadalupe, y cómo se llaman tratados de Guadalupe Hidalgo porque se firmaron en la Villa de Guadalupe, y luego cómo inventan esa gran mentira histórica de que Santa Anna vendió el territorio nacional, cuando eso es una verdadera mentira. Santa Anna vendió un pedazo muy pequeño que fue la Mesilla. ¿Y en qué circunstancias la vendió? Cuando ya estaba invadida. Fuera de eso, cuando México pierde la mitad del territorio nacional, Santa Anna ya está en Colombia, ni siquiera está en México. Pero la iglesia se ha encargado de difundir, ¿sí? Y se comete ese gran error histórico. Pero vemos con tristeza cómo hay mexicanos, como esta mujer, Josefa Castelar, que reúne a más mujeres y disparan un cañón, como este hombre Eulalio Villaseñor, que se la juega en duelo contra este tipo. Eso no nos platican. Nos platican que perdemos, pero cuando ganamos no nos lo cuentan, ¿sí? Por ahí hay otra batalla de la cual vamos a hablar después en Baja California, aislada a mitad de la península de Baja California, en Mulegé. Ya platicaremos de esa batalla y otras más contra el ejército norteamericano. Y por eso se nos han perdido personajes como Joaquín Murrieta, que ya hemos platicado aquí la historia de Joaquín Murrieta, que nos dice que era chileno, no, era mexicano, y él fue el que inspiró el personaje del zorro, y él se opuso a la intervención norteamericana en California. En fin, varias cosas que no nos cuentan de nuestra historia. Por lo mismo no tenemos identidad, y siempre somos los perdedores, los eternos perdedores. Ojalá ya tomáramos conciencia del gran valor de nuestros mexicanos. ¿Qué le parece todo esto, licenciado? Terrible, profesor. De verdad que sí, esa falta de identidad, cómo nos ha afectado y cómo nos sigue afectando. Si tuviéramos un poquito de conciencia, un poquito de conocimiento acerca de nuestros orígenes, todo sería diferente y si también quisiéramos un poquito a nuestro país, ¿no? Pero cuando nos vamos en contra de nuestros orígenes, híjole, de verdad que es como irse pues en contra de la misma familia, de los mismos padres, ¿no? Irse en contra de la misma patria. Bueno, en fin, vamos a apurarnos porque hay muchísimos comentarios, hay varias personitas aquí en el chat. Está Mario Hernández en Pualteca, está Jonathan Morales, que por cierto, Mario Hernández en Pualteca, bueno, la semana pasada ya no pudimos pasar tus saludos de tus hijas. Aquí dice: saludos licenciada Doris y profesor Francisco Mendoza, toda mi familia escuchando su programa que es muy grato, mi esposa María Virginia, Frida Belén, Diego, Daniel, Mónica Noemí y José Antonio. Gracias. Bueno, saludos para todos ellos. Saludos. Y también dice Mario: por cierto, todavía hay lugares de Oaxaca donde se practica el trueque en la zona mixteca de la comunidad Triqui. Cambian la sal, el pinole, durazno, semillas de calabaza, entre otras cosas. Y sí, pues sí es cierto. Rubén Sagún dice: buenas noches, licenciada profesor Francisco, buen tema. Y bueno, vamos a ver, Anaid está también escuchando, vamos a ver quién más está por acá, está en el Facebook. También Anaid dice: buenas noches, profesor y licenciada, esta semana fui a un pueblo que se llama Jichitepec, en donde los pobladores me contaron la historia del Cristo de las Agonías, en general de generales, donde dice que un general perdía una batalla contra Zapata
y que en esa batalla Zapata perdió el dedo, y quiero saber si eso es verdad. Ahí también sugerir la historia de Coatlicue y Huitzilopochtli, ya que son muy bonitas. Perfecto, claro que sí. Ya platicaremos de los de Zapata. Creo que sí, porque se nos va el tiempo. Vamos a ver, ya no nos alcanza el tiempo de seguir. Vamos a saludar nada más a Víctor Tapia. Ay, profesor, se nos va siempre el tiempo. A Víctor Tapia, también está Gildardo Marín, y hay varias personitas también. Tere Bravo. Ay, ¿quién más está por acá Ay, Dios mío. Está Víctor Tapia, está Rodrigo Chávez. Saludos, que estén muy bien, ya nos vamos. Hasta luego.